La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Qué privilegio nos da el Señor fiel de poder compartir de su santa palabra. Hermano mío y hermana, donde quiera que tú estés, nosotros queremos darte la más cordial bienvenida. Es mi deseo, mi oración, que el Señor generoso, el Padre bueno, el Padre educador, que hoy te bendiga. En la medida que nosotros abrimos el libro santo, que por el Espíritu seamos iluminados para entonces extraer el rema del Espíritu. Es decir, esa porción que Dios quiere aplicar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a su santa voluntad. Así que vamos hoy a escudriñar el libro de Dios en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 28. Leemos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien, que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Mis hermanos, como ustedes saben, hemos estado estudiando durante varias semanas esta serie titulada La misión suprema del Hijo. La misión suprema del Hijo. Y hemos visto diversos tópicos o temas. Y quiero que sepan que lo más importante, amados, es que podamos ir asimilando la palabra. Eso es lo más importante, que podamos ir asimilando la palabra. Dios ha querido insistir en esto que de alguna manera podemos entender que es un mensaje muy importante para la iglesia, pero muy importante para la iglesia. Estoy tratando de decir algunas cosas en la medida que cada uno de nosotros vamos atrayendo el corazón, porque le estoy diciendo que es fundamental asimilar el mensaje, porque de otra manera no tiene sentido ningún mensaje. Entonces, la misión suprema del Hijo. Ahí ustedes ven que hoy quiero continuar con lo que comencé el día pasado, el domingo pasado. Por eso ustedes ven ahí en pequeñito, tema, segunda parte, y dice: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Entonces, mis hermanos, Satán o Satanás, aquel lucero que se convirtió en diablo, para él probablemente era un fastidio ver a esas criaturas, ver que en ellos Dios era su todo. Y entonces, como dije, fraguó un plan y lo ejecutó, engañando a Eva, y como dice la Escritura, ambos comieron del fruto prohibido. Entonces, en ese momento,
entró la iniquidad en el ser humano. El hombre se rebeló contra Dios. Es decir, el pecado logró lo que quería. Ustedes recuerdan perfectamente, porque lo dije hace poquito, cuál es el fin del pecado. ¿Alguien lo recuerda? Destronar a Dios. Entonces el pecado logró lo que quería, destronar a Dios del corazón del hombre. Hermano, dele gracias a Dios por esta extensión de gracia y de misericordia. El pecado logró lo que quería, destronar a Dios del corazón del hombre. Entonces, lo que vino a la tierra fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó en el cielo. Esa intención que llevó a la caída a millones de ángeles y que engañó a nuestros padres es la misma que enfrentamos hoy en día. Abramos los ojos, amados, abramos los ojos, porque esa forma de operar del enemigo es la misma. ¿Cuántos hombres y mujeres creen ustedes que están allá afuera siendo engañados por el diablo? Por ejemplo, la Biblia habla del engaño de la riqueza. El engaño de la riqueza. ¿Cuántos por amor al dinero, que ellos creen que con el dinero lo van a comprar todo? Y una vez que lo tienen, y escuchando testimonio de algunos que han llegado a tenerlo, se dan cuenta que en sus cuentas bancarias hay dinero por doquier, pero en su corazón hay un vacío tan terrible. Y bueno, el tema más reciente que he compartido con ustedes en esta serie, La misión suprema del Hijo, es el tema puntual y preciso, casi como queriendo concluir esta pequeña serie, aunque yo no estoy seguro porque dependo de Dios y soy siervo de Dios. Pero entonces lo titulamos puntualmente así: Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Entonces ahí están en esa imagen que ustedes tienen en pantalla, así como se llama la serie y así como se llama el tema, ahí está el propósito preciso, claramente. O sea, nos preguntamos, ¿cuál fue la misión principal o suprema del Hijo? Y ahí está. El Hijo vino, o sea, Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Y por eso es que hemos escogido el pasaje de 1 Corintios 15, 28, porque ahí está claramente lo que va a acontecer. Al final del pasaje dice que el Hijo mismo se sujetará voluntariamente. Él se va a sujetar al Padre para que Dios el Padre sea todo en todos como al principio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la tierra? Lo mismo que pasó en el cielo. Aquí un día se va a establecer lo que la Biblia llama el gobierno de Cristo, el reino milenial de Cristo. Y un día el pecado
será erradicado total y absolutamente. Igual como pasó en el cielo, pasará aquí en la tierra. Bienaventurados los que tenemos parte con el Señor. Amén. Muy bien, entonces yo les dije, ya para resumir también esta parte, Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros comenzamos leyendo Lucas 19:10. Ya eso ustedes lo conocen. Entonces, yo les dije que Jesús vino a establecer el reino de Dios. El propósito principal de la obra redentora de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces nos preguntamos, ¿y qué era lo que se había perdido? Y aquí muchos responderán que el hombre. Y yo digo, sí, pero antes que se perdiera el hombre, ya se había perdido en la tierra el reino de los cielos, pues Dios no podía gobernar voluntariamente la vida del hombre por causa de algo que es contrario a Dios, y ese algo es el pecado. Ya había entrado el pecado. Y resulta que en el planeta, en nuestro planeta, ya había un señor con ese pequeña, un señor que era el príncipe de este mundo, que se apoderó del hombre y lo gobernaba a través de dos armas, diríamos, del pecado y de la muerte. Esas eran las dos armas, el pecado y la muerte. Por tanto, amados, Cristo vino a la tierra con la misión principal de restablecer el reino de Dios. Diga conmigo, Cristo vino a la tierra con la misión principal de restablecer el reino de Dios. Y diga, y luego salvar al hombre para que viviera en él. ¿Se da cuenta? Eso es muy diferente. Aquí centramos a Dios. Normalmente el hombre, el predicador, el evangelista, el pastor, centra entonces al hombre. Y ellos ven en un todo como que Jesús vino por el hombre. Y nada más. Y yo digo claramente que Cristo vino a la tierra con la misión principal de restablecer el reino de Dios y luego salvar al hombre para que viviera en él. Muy bien, yo dije también que es imposible que Dios hubiese salvado al hombre para luego dejarlo en el reino de Satanás. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que yo dije que solo hay salvación cuando Dios reina? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Les dije que si Dios no reina, no hay salvación. Entonces, amados, el gran problema del pecado en la tierra es que Dios deje de ser el todo. Ese es el gran problema. El hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Repito, el hombre se perdió como consecuencia de que Dios dejó de ser el todo en él. Por tanto, lo que él quiso restaurar es el dominio voluntario de su reino
en el corazón del ser humano. Quiera Dios que usted entienda esta parte. Yo sé, mis amados, que como dije el otro día, aquí hay muchos que están siguiendo al pie de la letra y que con sencillez de corazón le piden a Dios que les ayude a entender. Ayúdame, Señor, a entender. Sé que hay otros, como decimos en Costa Rica, ni fu ni fa. Pero yo sé, amados, que hay muchos que entienden perfectamente. Entonces, lo que Él quiso restaurar es el dominio voluntario de su reino en el corazón del ser humano. Entonces el Señor Jesús obró la redención para volver a ser el centro en la vida de los salvados. Porque aquí en la tierra ya dije que se perdió a Dios como centro. Así que el objetivo principal de Dios es y ha sido restaurar su gobierno y su dominio en todo. Y como resultado recibimos su bendición todos nosotros. Gloria a Dios por eso. Ahora, aclaro, porque en esto he tenido que ser enfático. Aclaro que cuando hablo del dominio de Dios, no me estoy refiriendo a su soberanía, pues Él nunca la ha perdido ni la perderá. A lo que hago alusión es al gobierno de Dios en la voluntad del hombre. Era necesario, mi hermano, que el pecado fuese quitado como régimen y el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios a través de la operación de la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, o sea, a través del nuevo nacimiento. Y así entonces es decir, el hombre, el nacido de nuevo, pudiera ofrecerse al Señor voluntariamente en el día de su poder. Recuerden que Dios no trae a los hombres del cuello. Dios respeta la voluntad del hombre. Por eso es que en el Salmo 110 y el versículo 3 también es clave en este mensaje. Escuchen, por favor. Dice en la primera parte: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No a la fuerza, sino voluntariamente en el día de tu poder. Ahora bien, recuerden que estoy haciendo un resumen de lo último que vimos nosotros. Yo estoy queriendo como concluir este mensaje, pero yo no estoy seguro. Me refiero a esta serie pequeña de mensajes, 4 o 5 mensajes. Ahora entonces, con todo esto, pregunto nada más para que usted deje esto en su corazón, porque no sé si usted ha notado que hemos dicho que Dios sí o sí tiene que ser el centro, que Dios sí o sí tiene que ser el todo en todos. O sea que si nosotros somos sabios, y que me escuchen los de la radio, si nosotros somos sabios, si logramos que Dios sea el todo en todas las áreas de nuestra vida, entonces todo va a estar resuelto. La gente quiere que le vaya bien, pero excluye a Dios. Le dan a Dios las migajas, lo que sobra, lo que queda, si algo queda.
Pero Dios no es un pobre pordiosero. Dios no es un extranjero. Dios no merece, mis hermanos, los rebuscos. Eso era para los pobres, para los extranjeros. Dios merece el primer manojo. Dios merece lo que la Biblia llama las primicias. Pero hay algunos que ni las primicias, ni la cosecha, y tras de eso van todavía a rebuscar, a ver qué queda. Y de lo que queda, algo le dan a Dios. Y quiere que les vaya bien. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano mío? Escúcheme, porque aquí ustedes tienen para aconsejar a las personas. Vean ustedes, ahí están los retratos. Vean las vidas de las personas y solo preguntémonos, ¿y dónde está Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Yo estoy aplicando un poquito el mensaje, porque quiero plantear unas preguntas y quiero explicarlas, responderlas. Entonces, ¿por qué me va tan mal en la vida? Cuestiónese. Es que tú no le estás dando primicia a Dios, le estás dando rebuscos. De lo que queda. Y hacemos nuestras agendas y ya lo último del tiempo que queda, ahí incluimos a Dios. No, en el calendario, en la agenda, lo primero es Dios y después planteamos el resto. Primicia, Dios. Después planteamos el resto. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a sacrificar para no darle a Dios los rebuscos y sí darle a Él las primicias? Es confrontativo, nos confronta. Es la verdad. Entonces, queremos que todo vaya bien, sabiduría. Tratemos de trazar nuestra mirada a la eternidad. Yo sé que naturalmente es imposible, pero hagamos un esfuerzo de ver cómo eran las cosas antes de que ese lucero se rebelara contra Dios. Y veremos la felicidad, la armonía, la paz. Entonces, Dios sí o sí debe ser el centro. Dios sí o sí debe ser el todo en todos. Ahora pregunto, ¿estoy diciendo que Dios es un egoísta porque Él quiere ser el centro de todo y en todo y en todos? Estoy diciendo con esto que Dios no nos amó verdaderamente porque al final de cuentas nos salvó, pero lo hizo por amor a sí mismo. Hermano mío, escúcheme aquí para responder. Lo que motiva a Dios a hacer todas las cosas no es egoísmo. Primeramente, porque Dios es amor.
Y segundo, porque Dios es el centro del universo y de todo lo creado, por lo que todas las criaturas dependen de Él. Todas las criaturas dependemos de Él. Yo lo dije la vez pasada, pero lo repito hoy. Si usted quita al Creador de su lugar, el cosmos, diríamos el universo, se vuelve un caos y se sume en una anarquía. El que Dios haga todas las cosas para asegurar su reino, para glorificar su nombre y para establecer su gobierno, también logra la seguridad de todas sus criaturas. Porque si Él dejara de ser lo que es, aquí suscita una pregunta: ¿qué sería de todo y todos, siendo Dios el origen y nosotros solo consecuencias? Entiende que Dios, asegurándose y poniéndose Él donde debe estar, te está salvaguardando a ti. Repito, esto es clave. Entiende que Dios, asegurándose y poniéndose Él donde debe estar, te está salvaguardando a ti. Por lo cual, hermano mío y hermana, la palabra dice que fuimos salvos por gracia, y eso por amor. Fuimos salvos por gracia y eso por amor. Es decir, el hombre no tenía nada que hacer ni aportar en la redención. Por tanto, el hecho de que Dios lo tomara en cuenta por misericordia en la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, ya eso es supereminente amor. Entonces, Dios sabe que cuando no había nada, ya Él era, y que fue Él el que dio origen a todas las cosas. Quiero que proyecten el Salmo 92. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios. La Biblia dice que todo ser viviente depende de Él. Escúcheme, hermano, todo ser viviente depende de Él. Y aquí yo quiero que proyecten el Salmo 104 y versos 28 y 30. Lo reconozcan o no, hermano mío, la Biblia lo dice. Todo ser viviente depende de Él. Entonces, el salmista le alabó diciendo así. Vamos a leer desde el 28 hasta el 30. Vean lo que dice. Les das, ¿qué dice? Recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Oh hermano mío, ese es nuestro Dios.
entonces no es egoísmo cuando Dios salva por amor a su nombre. Todo lo contrario, cuando Dios se ama a sí mismo, nos está amando y nos está salvando. Y le voy a decir una verdad categóricamente: todo lo que Dios hace, lo hace por amor a sí mismo. Repito, todo lo que Dios hace, lo hace por amor a sí mismo. Cuando Dios protege su gobierno, al mismo tiempo, al mismo tiempo está protegiendo al universo para dar seguridad a todo el ejército del cielo, a los ángeles, a todo ser creado. ¿Por qué? Plantéese por un momento lo siguiente: si Dios deja de ser, cosa que es imposible que suceda, pero estamos hablando en un lenguaje finito. Si Dios deja de ser, todo desaparecerá al instante, porque no hay quien sustente. Él es el que lo sustenta todo. Repito, Él es el que lo sustenta todo. Fíjate que tan solo por el hecho de haberse encontrado maldad en el corazón de aquel querubín, que era una simple criatura, la iniquidad lo convirtió en diablo y al hombre lo llevó a la muerte. Por tanto, no me quiero ni imaginar cómo será un día que Dios falte de su lugar. En verdad, no hay forma para describirlo. Pero gloria a Dios, porque Él sabe quién es Él. El Señor dice: yo soy el que soy. El Señor dice en su palabra: yo soy el Dios todopoderoso. Él dice en su palabra: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ay, amado mío, Dios es la causa del mundo visible y del invisible. Desde que el pecado entró al mundo, se ha querido establecer que el hombre es el centro de todo. Mas sepan todos, desde los principados y potestades en los lugares celestiales hasta el más ínfimo ser, habitante de los abismos más profundos, que el hombre no es el centro es Dios. El centro es Dios. Y en la medida que avancemos en este estudio, veremos que todo lo que Dios ha hecho no ha sido por egocentrismo, sino por amor a sí mismo. Recuerden, y lo digo otra vez, el que Dios se ame a sí mismo no es egoísmo, porque es su amor. Porque en su amor Él no busca lo suyo, ni en su amor hay egolatría. ¿Qué es lo que hay en Él, en su amor? Lo que hay es santidad, bondad y divino altruismo. Eso es lo que hay en Dios. Entonces, en realidad, la seguridad del universo está en que Dios se ame a sí mismo. Mis hermanos, nuestra salvación, aunque Dios la obró por amor, vino como consecuencia del establecimiento del orden y de su voluntad. Por eso Cristo vino a traernos la luz de ese conocimiento que nos fue entenebrecido por el adversario. El diablo estaba contento porque había sometido a todos a su obediencia. No obstante,
La llegada de Jesús ponía en riesgo su estabilidad. Los demonios atormentados veían que este hombre, cuyo nacimiento fue anunciado, decía que era el Hijo de Dios. Escúcheme. Y lo peor para ellos era que en su nacimiento se había cumplido el tiempo de la llegada del Mesías a la tierra. De manera que ya los principados, potestades de maldad y gobernadores de las tinieblas habían intentado matarlo. Ya ustedes conocen la historia, cómo Herodes quiso matarlo, pero habían fracasado. Por tanto, era necesario hacerlo caer de alguna otra manera. ¿Y qué mejor que aquel ardid o estrategia o plan que tan buen resultado le había dado con Adán? Entonces, un día, aprovechando que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás se le acercó para tentarle. Sígame. Pero en esos 40 días solo se había afirmado que Jesús era el Hijo de Dios. Así que ya sin rodeos, aprovechando su estado de ayuno, que naturalmente el Hijo del Hombre tenía hambre, le dijo, Mateo 4:3, sígame rapidito arriba, Mateo 4:3, le dijo, si eres Hijo de Dios, voy a decir esa parte nada más, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínate, 40 días y 40 noches en ayuno, un hombre. No vean un Dios, porque Jesús no venció al diablo como Dios. Él lo venció como hombre. Tenía mucha hambre. Otras versiones dicen, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús no tenía dudas de lo que era en Dios y el poder que de él había recibido. Por tanto, escuchen, hermanos, y en la medida que escuchen, si algo ustedes ven bueno para ustedes, eche mano y diga, ayúdame Dios porque yo quiero ser igual. Por tanto, en su vida primaba más el obedecer y cumplir su propósito que el satisfacer una necesidad fisiológica. Así que le dijo en el verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que la intención de Satanás era lograr que él usara su autoridad de hijo de Dios para actuar independientemente de la voluntad del Padre. Esa era su intención, con el propósito de suplir una necesidad temporal. Esa fue la manera en que engañó a Eva y a Adán, ¿recuerdan? Suplir una necesidad. Pero no lo logró con Jesús. Por lo que en ese momento el diablo confirma que está tratando con otra clase de hombre.
Entonces, a Satanás no le pasó desapercibido que Jesús tomaba en cuenta y confiaba totalmente en la palabra de Dios. Así es la cosa con que éste confía en la palabra. Entonces, por tanto, dice la Escritura, que lo llevó a Jerusalén y lo subió al pináculo del templo para tentarlo una vez más y saber qué tanta era su fe. Así que allí le dijo en el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren al diablo recitando la palabra. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No obstante, Jesús sabía que aunque en el Salmo 91 el Padre promete guardarlo y sostenerlo para que no caiga, estaba claro que el que le estaba ordenando que se tirara no era Dios, sino el diablo. Por tanto le respondió, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el sustituto suyo. Ese es el sustituto suyo. Obviamente, este hombre tenía el Espíritu de Dios y había recibido una promesa divina en la cual creía. Por tanto, estoy descendiendo ya. Por tanto, el diablo consideró que esa fe debía de ser destruida. Así que, en su astucia, llevó a Jesús a un monte alto, donde en un momento le mostró todos los reinos de la tierra, que dicho sea de paso, le pertenecían a él. Él era el príncipe de este mundo. La Biblia no lo niega. Él era el Señor de este planeta. El hombre se lo había cedido. Jesús nunca refutó eso, porque era verdad. Entonces, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Vean cómo trabaja el enemigo. ¿Cuántos allá afuera no vendieron su alma al diablo por todos los reinos? Se da cuenta por el engaño de la riqueza. Para hacerle la siguiente propuesta. Ya con esta el diablo dice, esta sí que estoy seguro que esta de que cae, cae. Y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Estoy leyendo Lucas, aunque los evangelios lo dicen, pero estoy en Lucas 4, 6, 7. Lo único que tienes que hacer es postrarte. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hermano mío, escuche, Jesús no ambicionaba gloria de los hombres, sino solo la de Dios.
Jesús no ambicionaba gloria de los hombres, sino solo la de Dios. Por eso vino a la tierra a destruir los reinos del mundo, para que únicamente Dios sea reconocido. Voy a repetir, por eso vino a la tierra a destruir los reinos del mundo, para que únicamente Dios sea reconocido. Así que le contestó categóricamente: basta ya, vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, 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 aleluya. Y entonces, con esta última afirmación, el diablo lo dejó de tentar en el desierto, postergando la tentación para otro tiempo. Mis hermanos, tentar, ¿qué significa? Puntualmente significa tratar de obligar a Dios a hacer algo que Él no ha determinado hacer. Eso es tentar. Tentar a Dios, repito, significa tratar de obligarlo a hacer algo que Él no ha determinado hacer. Satán se encuentra con alguien que no le obedece y al cual no le apelan las cosas de la carne, y eso le preocupaba. Mi hermano, por causa de la venida de Jesús, en el reino del destructor empieza la intranquilidad, la zozobra, la molestia y el tormento, porque ya llegó el que tenía que venir. Así que entonces el diablo encontró uno que vive la palabra y le cree a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestro bendito sustituto, el Inmaculado, el que vivió 33 años y un poquito más de una vida impecable, guardándose y haciendo la voluntad del Padre, preparándose para aquel día. Con esos 33 años de vida inmaculada, Él le devolvió al Padre lo que el Padre merecía de cada uno de nosotros: una vida de justicia, una vida de santidad. Y entonces, haciéndose pecado, terminó con el pecado. No pecó, pero haciéndose pecado, terminó con el pecado. Y muriendo, mató a la muerte. La muerte no lo pudo retener, porque Él es el dador de la vida. Hermano mío, en los días siguientes seguramente seguiremos hablando de este mensaje, pero por hoy, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.